Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Esta hermosa mañana que el Señor nos regala para estar allí conectadísimos a lo que hoy Dios quiere hablar a nuestra vida y quiere hablar a nuestro corazón. Quiero que te unas conmigo a orar, a elevar esta oración al Dios del cielo y le podamos decir en esta mañana: Padre, te damos muchísimas gracias por regalarnos la oportunidad, el privilegio de estar, Señor, conectadísimos en este tiempo tan especial que nos regala, Señor. Un nuevo día, una nueva mañana, una nueva oportunidad para agradecer, para estar delante de ti, dándote honra, dándote alabanza y dándote exaltación. Bendigo cada casa, Señor, que se ha conectado, Señor, en este tiempo, en este espacio, para escuchar el mensaje, la palabra, lo que tú hoy quieres hablar a cada vida, lo que tú quieres hablar a cada corazón. Pero también, Señor, a través de las alabanzas, de las canciones, Señor, también tu Espíritu Santo sea ministrando cada vida y cada ser. Señor, que en cada lugar donde está llegando esta transmisión se levante un altar de adoración, un altar de glorificación a tu santo nombre y podamos bendecirte, podamos exaltarte, podamos darte toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Padre, gracias por regalarnos este espacio, esta oportunidad tan maravillosa de estar conectados, Señor, con una palabra de vida para nuestro ser y todo nuestro espíritu, Señor. Padre, damos honor y damos gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. El libro de los Salmos, capítulo 145, nos dice de la siguiente manera. Libro de los Salmos 145 dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. La palabra hoy nos dice en este hermoso salmo: cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Pero finaliza diciendo: la alabanza de Jehová proclamará mi boca. Y dice: y todos bendigan su santo nombre. Este es el tiempo, la mañana propicia, para que tú puedas hacer realidad este salmo, que tú puedas bendecirlo, que tú puedas declarar, proclamar con tu boca esta gran verdad. Así que la invitación en esta hermosa mañana es que tú puedas proclamar el nombre del Señor a través de estas canciones. Razón, oh Jesús, eres tú
Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, mi Dios. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi Dios. Eres mi buen pastor, me guías con amor. Yo me rindo a ti, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo, oh mi Dios, me rindo. Yo me rindo a ti, yo me entrego a ti. Tú eres mi buen pastor, eres mi buen pastor. Nadie me cuida como tu Señor.
Una vez más, doy la bienvenida a cada una de las personas, familias enteras que nos están viendo en este tiempo, en este espacio, para escuchar la palabra del Señor, porque creo que Dios ha sido bueno en cada tiempo, en cada momento y en cada circunstancia. Podemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que toda nuestra casa les extiende esta gran invitación, esta gran bienvenida a cada uno de ustedes que nos están acompañando en este tiempo. Quiero que me acompañes una vez más a orar para presentar este espacio, diciéndole al Señor que obviamente sin Él no podemos hacer nada. Sea Él dirigiendo, guiando a través de la palabra, y que sea ese rema para nuestras vidas y podamos ser edificados en todo lo que Dios quiere hacer para este tiempo y para esta hora. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos el honor, el privilegio de exponer tu palabra, pero también esta enorme responsabilidad que es enseñarla. Padre, por eso te pido hoy que nos seas guiando, Señor, que sea tu Espíritu Santo orientando y que podamos traer, Señor, una palabra fresca, renovadora, pero también una palabra que marque el espíritu y que sea tan contundente que sea evidenciado en el campo natural. Señor, se necesitan realmente hombres y mujeres intercesoras que oren, que tengan oraciones eficaces, pero más que esto de repetición, Señor, es ser efectivos en lo que tú quieres hacer. Tú eres un Dios de soluciones, nuestro Dios, un Dios real, un Dios de vivos, no de muertos. Y eso es lo que declara la palabra y lo dice. Por eso, Señor, hoy a través de la palabra, enséñanos, sea tu Espíritu Santo guiándonos, pero también, Señor, seas alimentando todo nuestro ser para que podamos saber y entender que no estamos solos en este tiempo, en esta batalla, en este diario transcurrir y caminar en el Evangelio. Padre, a aquel que está escuchando, a aquel que está oyendo, Señor, que ha sacado de este tiempo, que ha sacado de este espacio, Señor, para escucharnos, Señor, tú seas hablando a su espíritu, a su alma y a todo su ser, y sea animado, Señor, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro consolador, eres nuestro amigo, eres nuestro Padre. Tantas cosas que podemos decir de ti, Señor, y hoy podemos saber que también nos enseñas y nos llevas a toda verdad. Quita todo velo, todo lo que ciega el entendimiento, y permítenos tener un conocimiento más claro acerca de tu persona, en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero hoy hablar acerca de la clave, como título, la clave es creer, bajo la pequeña miniserie que hemos hablado de una oración eficaz. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen, ¿por qué oras si no hay respuesta, si no hay forma a tu oración? Pero hoy quiero hablarte de la serie de una oración eficaz, hoy bajo el tema, la clave es creer. Acuérdense que estamos hablando de los diferentes escenarios donde Jesús resucitó a aquellos que estaban, ¿cierto? En diferentes circunstancias o situaciones. Vimos la hija de Jairo que se encontraba en casa, y la llevamos al contexto de lo que hemos venido estudiando de las familias de cómo orar, ¿cierto? Que tenían un pie adentro y otro afuera, en conocedores de la palabra, para que me haga entender. Y hoy vamos a profundizar el caso de Lázaro y toda su familia, pero bajo el tema, como lo digo 3 veces, dijo, no me es molesto repetirlo, la clave es creer. Lo primero que encontramos es en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, hasta el verso 44. Todo nos habla acerca de este acontecimiento y de esta forma de lo que fue la vida de Lázaro. Acuérdense que lo estamos tomando al contexto, ¿cierto? De cómo orar por ¿quién? Por un familiar. Ahora, el caso de Lázaro nos dice que estaba enfermo, y hace 8 días hablé que las diferentes enfermedades que pueden tener algunos que son cristianos es heridas, ¿cierto? Que han sido lastimados por líderes, por pastores, por diferentes circunstancias, y hace que enfermen espiritualmente al punto en el que mueren, ¿cierto? Espiritualmente, y se alejan de Dios. Creo que hasta ahí vamos entendiendo, y si no, toca que se retroceda unos domingos más atrás para que pueda
poder entender lo que estoy hablando. Lo primero que vemos es en el versículo 1 del capítulo 11 de Juan, que dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Lo que reconoce aquí el que lo escribe está enfermo. Todavía no está muerto, ya eso yo di un preámbulo antes, ¿cierto? De las diferentes situaciones. Y esta realidad de estar enfermo lo llevó a morir. Ahora, en el verso 17 ya nos dice que vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Lo segundo que encontramos es que ya no está enfermo, sino que murió. Donde que ya no está ni siquiera en la casa, sino que está en un lugar muy especial, en el sepulcro, y que llevaba días muerto. Podríamos llevarlo a nuestro contexto de que son de esos familiares que llevan años apartados del evangelio, años que no conocen de Dios, años de los años, y que el sepulcro es sinónimo de muerte, de no vida, de no esperanza, y no hay nada para hacer. ¿No le ha pasado a veces que su familiar, usted ha orado y dice, lleva años y años y usted orando y no pasa nada? Esto era lo que pasaba en Lázaro. Dice que llevaba tiempo ya, no había esperanza. Ahora, en el verso 21, junto con el verso 32, siempre que vemos una situación con nuestros familiares de que no conocen del Señor, lo primero que hacemos es culpar a Dios. Verso 21, Marta, que son las hermanas de Lázaro, dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el verso 32, ahora no es Marta, sino es María, y dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ambas le dicen a Jesús, diciendo, si usted lo hubiera librado de esto, ¿cierto? Si no hubiera enfermado o bueno, lo hubieran herido, en fin, no hubiera muerto. Pasa mucho en el contexto cristiano. Al primero que le echan la culpa no es a la circunstancia, a la situación que está alrededor. Al primero que siempre la gente le echa la culpa es ¿a quién? Es a Dios. Dios, ¿usted por qué permitió que el líder, que el pastor hiriera a mi familiar de esta manera para que se apartara del evangelio? ¿Dónde está Dios? ¿Cierto? Y yo quiero llevarte hoy, de pronto algunos estarán perdidos, dirá, ¿de qué me está hablando? ¿Cierto? Pero quiero llevarte hoy a retomar de cómo orar por un familiar que no conoce del Señor, que conoció, en segundo caso, que conoció del evangelio y que se apartó del evangelio. Y vimos que hay algunos que tenían un pie adentro y un pie afuera, ¿cierto? Ahora, estoy hablando del contexto de alguien que estuvo vivo espiritualmente, pero que enfermó por diferentes circunstancias. Si lo llevamos a nuestro contexto, a lo que hemos venido hablando, pueden ser heridas causadas dentro de la misma congregación, donde los humillan, donde hay apodos, donde hay disciplinas impuestas de maneras injustas, y esto hace que la persona enferme al punto en el que muera espiritualmente y se aparte del camino del Señor. Creo que ya me estoy haciendo entender mejor, ¿cierto? Ahora, y estamos viendo ahora con la familia de Lázaro, tomando el contexto, todo esto, cómo fue resucitado, porque llevaba días, y podríamos decir, hay familiares que llevan no solo días, llevan años separados de Dios, muertos espiritualmente, sin Dios. Porque no es lo mismo. ¿Cómo sé yo que hay alguien que está muerto espiritualmente? Pues el fruto de la carne, ya sabemos cuál es: mentiras, odios, rencillas, que nos habla Gálatas 5 del verso 16, más explícitamente en el verso 22, y nos habla de que el fruto del espíritu es amor, gozo, todo lo contrario a eso, y que usted ve evidenciado en algo que le da rabia, que se enoja,
la Biblia dice que nos podemos enojar, ¿cierto? Dice, airaos, pero no pequéis. Pero hay gente que se sale de las ropas y hace un poco de cosas. Las infidelidades, los engaños, todo eso me habla a mí de alguien que está muerto espiritualmente y que vive de una forma desordenada, sin orden en Dios. Porque todo lo que es ausencia de Dios está en tinieblas. Porque Dios es luz, Dios es orden, ¿sí? Y Dios nos llena todo. Pero cuando hay ausencia de Dios, vemos tinieblas en esa persona, está desordenado en todas las áreas. Es desordenado en el trabajo, desordenado en la casa, desordenado en el ambiente económico, profesional. Todas sus áreas están desordenadas. ¿Y por qué están desordenadas? Porque está ausente de la luz de Cristo. No se trata de que no maté, no robé, sino se trata del carácter, del comportamiento de esta persona, que usted evidencia que efectivamente no tiene a Dios en el corazón. Y por años hemos estado orando por estos familiares. Señor, conviértelo, sálvalo. Y no hemos visto absolutamente ¿qué? Nada. ¿Y por qué no hemos visto nada? Porque hemos hecho oraciones ineficaces. Y ahora lo estamos llevando a que usted pueda entender cómo debe ser nuestra forma de orar. Por eso la clave hoy es creer. Hemos venido diciéndote que hay una esperanza, primero hablando de que hay oraciones eficaces y las oraciones ineficaces, ¿cierto? Que yo debo declarar la palabra, tengo que tener claro que esa persona está sin Dios, está muerto espiritualmente, separado de Dios, pero que aun cuando está muerto, esa fue la primera enseñanza. La segunda es entender que hay esperanza. Si yo estoy en Cristo, hay esperanza. Ahora el tercer punto, que es el que voy a llevar hoy a cabo, es la clave es creer. ¿Sí? Entonces, una oración eficaz, que tengo esperanza. Y por tercero, que estoy hablando, ¿qué es el fe o creer? ¿Sí? Porque yo puedo orar y de todo, pero si no creo, pues nada ocurre. Y en ese transcurrir, muchos que se apartaron del evangelio, llámense hijo, llámense esposo, llámense esposa, hermano, hermana, que todo se desenvuelve en el ambiente familiar, que hablaron del evangelio, caminaron en el evangelio, los presentaron, en fin, pero no están en el camino del Señor porque los lastimaron. Hay muchos que dicen, yo no quiero saber nada de cristiano, no quiero saber nada de evangélico, no quiero saber nada de iglesia, nada de lo que tenga que ver con eso, porque me lastimaron, me hirieron y al punto en el que enfermaron espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, al punto de que murieron espiritualmente y están separados de Dios, ¿sí? Y hay otros que aunque no estuvieron en la iglesia, fueron lastimados por diferentes cosas en la vida, cosas que les pasaron terribles y dicen, no quiero saber nada de Dios porque Dios no me ayudó. Y no ven la diferencia de estar con Dios y estar sin Dios, ¿sí? Ahora, aquí hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que llevaba mucho tiempo, estaba muerto, no había aparentemente una esperanza para esta familia. Y lo que hace Marta y María, sus dos familiares, presentándose ante Jesús, es el reclamo. Todos en alguna vez le hemos reclamado a Dios por ese familiar y le hemos dicho, Dios, si usted no hubiera estado, hubiera impedido, mi familiar no se hubiese apartado del camino del Señor. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. O sea, todos en alguna vez hemos hecho este reclamo. Si tú tal cosa, si tú no sé qué, el reclamo a Dios. Dios, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué este líder? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Y el reclamo de ella es, de las dos, es igual. Usted lo compara, es como si hubieran puesto de acuerdo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, con Marta tiene una conversación muy interesante. En el verso 22 dice, ella le dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Ella dice, todo lo que
tú pidas, Dios te lo va a responder, pero a ti, no a mí. ¿Me entiende? Dice, es a ti, a mí no. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Había una realidad presente. ¿Cuál es la realidad? Está muerto. Pero Jesús hay una palabra versus la palabra que Dios da. ¿Cuál es la realidad de Marta y de María? Mi hermano murió. ¿Cuál es la realidad del cielo? Lo que el Eterno está diciendo, lo que Dios está declarando en el presente. ¿Qué es lo que le dice Jesús en el verso 23? Resucitará. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está diciendo el cielo? Que Él no va a seguir muerto, sino que va a vivir. Pero la realidad de Marta y de María, ¿cuál es? No la podemos evitar, no la podemos decir que no pasó. Está muerto. Ahora, aquí es donde necesitamos, como buenos intercesores, como buenos hombres y mujeres de Dios, que empezamos a clamar por nuestro familiar, es no quedarnos con lo temporal y con lo que estamos viendo físicamente, porque hay una realidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es lo que yo tengo que conectarme con lo que el cielo está diciendo y con lo que la eternidad de Dios dijo de esa persona? ¿Cuál es la eternidad? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que él, Lázaro, en ese momento no iba a quedar en esa tumba, no iba a quedarse en ese sepulcro, sino que cumpliría el propósito eterno en Cristo Jesús para que hoy podamos estudiar acerca de Lázaro. Pero nosotros, en nuestra humanidad, cuando empezamos a orar y tenemos claro de una oración eficaz y decimos, sí, está muerto espiritualmente, yo no peleo con el muerto, sino que lo reclamo y declaro lo que dice Ezequiel, Espíritu Santo, ven, sopla de los 4 vientos y hay aliento de vida y se ordena y tal, y bueno, y todo va muy bien. Y digo, hay esperanza en Cristo Jesús, pero me desconecto y digo, no, pero lo volvió a ver que llegó de pronto con unos tragos de más. No, pero... Y acaba usted de declarar algo glorioso y llegó de la manera que no esperaba. Y usted dice... Y aquí es donde la clave es creer. ¿Qué es creer? Que aunque no estoy viendo, hay algo que Dios sí dijo de mi casa. ¿Qué es lo que Dios está diciendo de ese familiar? No sé si usted lo está tomando, lo está entendiendo. ¿Qué es lo que Dios dijo de ese esposo? ¿Qué es lo que Dios dijo de ese hijo? ¿Qué fue lo que Dios dijo de esa esposa? Si usted está viendo que su esposo o su esposa le fue infiel, y usted acaba de ver que usted dijo, Señor, Él es un hombre fiel, dejará al hombre a su padre, a su madre, y bueno, y usted está declarando esa palabra y está animado y dice, hay esperanza porque ya resucitará y bueno, y gloria a Dios, pero acaba de enterarse que la traicionó o lo traicionó. Entonces usted dice, no, pero Señor, ¿qué pasa si usted dice que está aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿La actitud de Marta y de María? No. ¿Qué fue lo que Dios dijo? No. ¿Qué es lo que Dios está diciendo para mi casa? Si Dios me dijo que mi esposo sería un hombre fiel, un hombre amoroso, que Dios declaró sobre mi casa, que no existiría el divorcio. Esa es la realidad del cielo. Me estoy haciendo entender, pero mi realidad, ¿cuál es? Infidelidad. Pero yo no me puedo quedar con lo temporal, sino me debo quedar con lo que el cielo está diciendo. Y es ahí donde muchos empiezan a tambalear. Creo que me hice entender mejor. Ahora, en el verso 24, ella le dice, yo sé que resucitará, claro que sí, en la resurrección, el día postrero. Claro, sí, Señor, algún día será que yo lo veré transformado, cantando, alabando, pero allá, más allá del sol. ¿Y qué es la realidad? Esa realidad trae duda. Y Jesús le dice,
¿Qué le dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en el verso 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso? Y le responde, ella dice que sí cree, que sí le cree. Dice, sí Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo, el Cristo del Hijo de Dios viviente, sí, ya, gloria a Dios. Pero en el verso 40, Jesús vuelve y le dice, no te he dicho, y la conversación es otra vez con Marta, le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál fue el problema de Marta y de María? Que oraron, mejor dicho, sabían que Jesús estaba con ellas, ¿cierto? Lo sabían, lo tenían clarísimo. Pero ¿cuál fue el problema de esta oración? ¿Cuál fue el problema de que Jesús dijo, hay esperanza? Aquí vemos que hay esperanza, que Jesús está presente, que todo esto está ocurriendo. Pero ¿cuál es el problema de estas mujeres? Creer. Y se repite varias veces, cree en mí. Y en el verso 26, cree en mí, Jesús le dice. Y en el verso 40, Jesús le dice, no te he dicho, sí, ¿cuántas veces le había dicho? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Por qué no hemos visto el familiar cambiado? Usted tiene la respuesta. Porque no hemos creído que Dios lo puede cambiar. Creemos que somos nosotros los que podemos cambiarlo. Y el trabajo nuestro no es nada más ni nada menos que creer. Y si usted mira, creer, si lo ponemos, creer es igual a fe. ¿Sí o no? Esa sería la fórmula. Y la fe es el fruto del Espíritu Santo de Dios gobernando en un cristiano. Gálatas 5:22 nos dice que si usted es gobernado por el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es igual a creer, ¿cierto? Que es igual a creer, pues usted verá el resultado en ese familiar. ¿Por qué no vemos nuestro familiar rendido a los pies de Cristo? Porque nos estamos quedando en la realidad temporal, natural, pero no estamos creyendo a lo que Dios dijo de ese familiar. Si usted como mamá presentó a ese hijo y Dios declaró que sería un pastor, un ministro, un líder, pero usted lo está viendo totalmente desenfocado, usted dice, sí, Dios lo va a hacer, pero no cree, pues nunca verá a ese hijo realmente rendido a los pies del Señor, aun cuando usted esté que ora y dice, Señor, lo vuelve como algo repetitivo sin entender que de verdad el Espíritu Santo soplará aliento de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente está involucrando al familiar, sino que te está involucrando a ti como una llave para que abras lo sobrenatural de Dios, porque si tú tienes fe, ¿cierto? Moverás lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 22, que hoy quiero también hablarte acerca de eso, que hay una mala interpretación donde dice, y todo lo que pidas, creyendo, lo vas a recibir. Mateo capítulo 21, versículo desde el 18 al 21, al 22, perdón. Pero el 22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y aquí hay una mala interpretación de esto. No es que usted esté pidiendo tumbarle el marido a la otra. Señor, Padre, que deje a su esposa y a sus 3 hijos y sea mío. ¿Será que eso Dios va a responder? No. Otro, Señor, que yo me gane y sea el más rico de todos y el baloto. Y Dios no responde oraciones caprichosas. Y si
quiero que si estoy hablando acerca de la clave es creer, el éxito de una oración eficaz es saber que si yo estoy orando, estoy declarando la palabra no mía, sino la del cielo, tengo una esperanza en Cristo porque todo fue reconciliado en Él, pero creo que aún por medio de la realidad que estoy viviendo, veré la gloria y la mano de Dios. La historia de la Biblia nos habla, nos cuenta que estos hombres están allí porque fueron hombres de fe. A Moisés le dijeron, párese frente al mar. Y él en frente del mar dijo, Señor, ¿qué hago? Hizo la oración, ¿cierto? Declaró la palabra, claro. Pero Dios le dice, levanta la vara. ¿Qué tienes en tu mano? Levanta la vara. Y con la otra, que se separen las aguas. Di eso. ¿Usted le parece, si fuera usted el Moisés de este tiempo, y que le tocara hacer eso porque el pueblo está ahí, está siendo perseguido y Dios da una palabra y esa palabra, la realidad del cielo es, se va a abrir el mar, pero mi realidad es, el mar está cerrado? ¿Es así o no es así? Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Creer a la palabra de lo que el cielo está diciendo e hizo historia. Y entonces cantamos en nuestras congregaciones, echó a la mar los carros del faraón, y la cantamos lindo y todo, la. ¿Por qué? Porque hubo algo que marcó historia. Si miramos, Noé fue otro, que le creyeron a Dios aún en medio de la realidad que estaban viviendo. Siempre estuvieron conectados con lo que el cielo está diciendo. ¿Qué está diciendo el cielo? No es, y todo lo que yo pida en oración creyendo lo voy a recibir, Señor, que mi marido, si es calvo, tenga pelo. Padre. No, eso no es. Señor, lloro porque mi esposa sea 60, 90, ¿no? Esas oraciones, no, eso vaya al gimnasio, cierre la boca, bueno, en fin, haga dieta. Pero eso es lo que nos han enseñado, hermanito. Todo lo que usted pida se le va a dar. Y en el contexto, yo quiero llevarte acá de Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. ¿Por qué Jesús habla acerca de eso? Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. En el contexto anterior nos habla de que Jesús purifica el templo porque no halló frutos dignos de arrepentimiento de los sacerdotes ni de los líderes. Ahora Jesús dice que tiene hambre y vemos que la higuera se supone que tenía que tener fruto. Y lo ve que es puras hojas, pero no hay fruto en él. Y Jesús maldice la higuera y dice, ¿dónde está el fruto? Y Jesús habla aquí enseñándole a los discípulos, no a la multitud, a los discípulos, que realmente la evidencia no es tanto de ver flores, sino el fruto. ¿Y cuál es el fruto aquí? La fe. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Fe. No sé si me estoy haciendo entender. La fe como tal. Jesús no encuentra frutos aquí en este árbol para comer. Y solo ve puras hojas, nada más, hojas. Y Jesús dice, ¿para qué hay un árbol que no da fruto? Y si lo comparamos con el contexto anterior de la purificación del templo, como le estaba diciendo, Jesús limpia el templo y dice, mi casa la han convertido en cueva de ladrones y un sinnúmero de cosas, diciendo que así se encuentran muchos sin dar fruto. Y Jesús le dice que tengan fe. O sea que realmente el fruto no era simplemente hablar lindo, sino el fruto, ¿cuál era? Tener fe. Amén. Y
dice, no es que ahora usted se va a parar allá al frente a la montaña y va a decir, bueno, montaña, Jesús no habla de eso. Nos está hablando en el contexto espiritual. No dudes en tu corazón, sino que al monte, a lo que ha sido imposible de moverse, será hecho. Échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir, pero conforme al propósito eterno de Dios. Es decir, si Jesús está hablando de que la higuera no tenía fruto, que la higuera, necesitaba alimentarse, ¿cierto? Y dice, y no encontró nada, porque era para su sustento, para el propósito eterno, para que Jesús siguiera su camino, para que pudieran ver. Jesús hace esto y dice, para el propósito eterno, todo lo que tú pidas será hecho. Si en el propósito eterno tu familiar está, obviamente tú debes orar. Aquí no dice todo lo que pidas y ya y se le va a dar. Dice en oración. O sea que hay una acción, ¿cierto? Hay algo que me involucra a mí. Y no solamente es arrodillarme allá, sino que debo creer que lo voy a recibir. No es, Señor, yo vi por allá en Estudio F, un blusón. Señor, todo lo que yo pida en oración, creyendo, lo creo, lo toco, lo pacto, lo decreto. No, eso no es, lo piso y todo lo que pise la planta de mi pie es mío. Eso no. Está hablando del propósito eterno. Jesús está diciendo acá, mire, la higuera no tiene fruto y no sirvió para nada. Yo lo que necesito es que ustedes den frutos dignos de arrepentimientos, y un fruto digno es la fe, que crean para el propósito eterno para el cual han sido llamados. Ahora, el contexto no fue una oración egoísta, sino una oración con propósito. Jesús la hizo con propósito, enseñándole. Por eso le digo, el contexto anterior, usted mira al posterior y nos habla de que habían muchos líderes pero poco fruto. Y justo aparece la higuera ahí, que está ahí como muy linda, pero no hay fruto en él. ¿Y de qué sirve si yo no tengo un fruto digno? Por eso le decía ahí, el fruto es la fe. Muchos nos quedamos dudando. Nos habla de orar creyendo en el propósito eterno. ¿Cuál es la realidad? Que se murió, que es borracho, que es mujeriego, que mi hijo está desordenado, que no quiere saber nada del evangelio. Pero cuando yo me levante a orar, creyendo en ese llamado, en ese propósito eterno, lo voy a recibir. ¿Ya me entendió? Sí, es eso. Porque será para la gloria de su nombre. En el Evangelio según San Juan, ahí mismo, en el capítulo 11 que estamos estudiando, en el verso 4, Jesús dice, oyendo que estaba enfermo Lázaro, ¿cierto? Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, llevando a que todo lo que pidiéramos en oración, lo recibiremos, y nos está hablando del fruto de la fe, de no dudar en mi corazón de que es el propósito eterno, que lo que Dios está diciendo, y es con ese propósito para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Si usted pidió, lo pactó, lo declaró, lo decretó por una bufanda o un blusón de Estudio F, ¿en qué fue glorificado Dios? ¿Sí ve? No es todo lo que usted pida, porque sí, aquí la clave para saber que mi oración tiene un sentido y yo me aferro a creer, es porque el Hijo de Dios será glorificado. ¿Usted no cree que si un familiar que estuvo apartado, que tuvo una vida desordenada, llega al Evangelio con un testimonio de esto, no será para glorificar a Dios? Claro que sí. En el 13 Jesús vuelve y le dice esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban de reposar del sueño. Hasta el 15. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro se murió y me alegro. Mire, Jesús tan terrible, me alegro de no haber estado allí para que creáis más. Mas vamos a él,
¿Cuál era el propósito? De que la gente conociera ¿a quién? A Cristo Jesús. Y fuera glorificado a través de esto. Y en el secreto, ¿cuál será el propósito para nosotros? Que creamos en Él y podamos dar fruto de fe. Porque hoy muchos dicen creer en Dios y le dicen una prueba de fe y no la hacen. Y algo tan sencillo, ore por el familiar y crea que Dios lo va a traer nuevamente al evangelio. ¿Será? Hay duda en el corazón. Y esto se trata de caminar. O estamos viendo a Dios todos los días físicamente, decimos el color de los ojos es color salmón, inventando aquí ya. El cabello es color... No, caminamos no por vista, sino por fe, ¿cierto? Viendo al invisible. Pregunto, ¿Moisés vio a Dios? ¿Lo veía así literal? No, pero aún caminaba en lo que Dios estaba diciendo. Y la clave de una oración eficaz es creer lo que Dios dijo. Miramos desde Elías que oró a Dios fervientemente para que no lloviera y no llovió. ¿Pero por qué? Porque él creyó a la palabra que Dios había dicho. Y dice, y no dudó ¿en qué? En su corazón de que Dios lo haría. Ahora, ¿cuál es el problema de que no hemos visto eso? Primero porque no solamente es declarar la palabra, sino creer que aún en medio de la realidad más terrible que usted esté viendo, que Dios lo puede hacer. ¿Es fácil? Ahí ya poco nos gusta el sermón. Ahora, en el verso 38, Jesús, dice, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Dice, nos describe cómo estaba la condición de Lázaro. Era una cueva, tenía una piedra puesta encima. O sea, no solamente estaba muerto. ¿Qué había sobre él? Estaba metido en una cueva, no había nadie poder humano para sacarlo. Y la salida de él, para que pudiera salir Lázaro, ¿qué pasaba? ¿Qué le impedía la salida? Había una piedra, una hermosa piedra. En el 39 Jesús dijo, vengan todos los discípulos y ayúdenme a quitar la piedra. Aquí hay una clave. Quitar la piedra. Él no la quitó. Dice, él da la orden, le dice, quiten la piedra. Marta, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dice, ay Señor, no. Porque ya hay 4 días, pero ya había dicho que sí creía. ¿Creo o no creo? O sea, o creemos o no creemos. Dijo yo también me estoy metiendo en la grande. O creemos o creemos. Estando Jesús con nosotros. Jesús no le hace la tarea. Jesús le dice, quite la piedra. ¿Cuál es el impedimento, el obstáculo para que Lázaro salga? Hay una piedra. La piedra es la que impide que Jesús llame a la vida. Otra vez, la piedra es la que impide que Jesús llame a la vida. ¿Es así o no es así? Y Jesús les dice, quiten primero la piedra para poderlo yo llamar. ¿Qué es la piedra? ¿Qué podríamos decir que es la piedra? Que Jesús dice que se debe remover para que haya resurrección en Lázaro y podamos contar el milagro. Lo primero es no dudar. Pero ahora, después de que no dudo, yo necesito remover. O sea, no es, ya listo, yo creí y ya todo me salió facilito. Ahora tengo que trabajar, ¿cierto? Quitar la piedra. Aquí no nos dice quién quitó la piedra, cómo la quitaron. Solo obedecieron a lo que Dios dijo. Hay algo que me impide
que yo llame a la vida a Lázaro. Aquí no discutieron con Lázaro. El problema no fue Lázaro. ¿Dónde habla de que Lázaro era el problemático? No habla de eso. Y muchos se quedan ay, sí, es que, suponiendo, es que Lázaro es más mala gente. Ese Lázaro, estoy cansado de orar, de pedirle a Jesús que lo resucite. No, que Lázaro. ¿Se ve diciendo eso? Si no, dicen, quiten la piedra. Remuevan eso para poder llamar a vida a Lázaro. Quiero que usted tenga claro, no pelee con su marido, con sus hijos, con sus hijas, con su esposa, con su hermana, su hermano, si no está vivo espiritualmente. ¿Ya? Que le quede grabado aquí y acá. No, es que usted, claro, que es que usted, que tanto que le he dicho que lea la Biblia, porque la Biblia dice la Biblia. Y el muerto, aquí pelearon con Lázaro. Le echaron cantaleta a Lázaro. Ve, Lázaro, es que usted se hubiera esperado más tiempo, vea. Crea, Lázaro. Aquí no tiene nada que ver Lázaro ni de la fe ni nada. Lázaro no tiene ni idea de lo que está pasando afuera. Lo que está pasando con los de afuera son los que tienen vida y se supone que son los que son entendidos. Y a veces es como que eso no ocurre. Le echamos la culpa a Jesús, decimos sí, yo creo, pero la verdad no creemos nada. Aquí, esa piedra impedía que Jesús diera la palabra. Dejaba que Él estuviera ahí sin dejar, o sea, Jesús estaba ahí presente, pero no dejaba que avanzara. ¿Cuál es la piedra hoy? Dijo, no con el término santanderiano, ¿no? ¿Cuál es la piedra que te impide que ese familiar, Dios dé la orden para que resucite? Quizás es falta de perdón, porque no has perdonado a ese familiar. Tu esposo, tu esposa te ha herido, te ha lastimado, y usted dice, no, quizás el obstáculo que usted mismo está poniendo. ¿Quién puso la piedra? Los mismos familiares, ¿cierto? Para tapar la tumba. Quizás es la rabia que usted siente por todo lo que ha hecho por usted, ese familiar. Quizás es el dolor que por años se ha acumulado. Quizás la piedra en este momento sea la falta de fe. ¿Cuál es la piedra que está impidiendo que aún Jesús estando ahí por años no haya podido salir ese familiar? Y la piedra no la puso Jesús. Y tampoco la quitó Jesús. Él dio la orden. Así que la orden hoy es, si tú crees que ese familiar va a resucitar, evalúate. ¿Qué está impidiendo que ese familiar, Dios dé la orden para que se levante? Si llevas años de los años, quizás es el dolor que tú sientes y dices, ¿para qué? Estoy cansada, cansado, aburrido de orar por él. La piedra no la pone Jesús, la ponemos nosotros mismos. Y somos los causantes para no poder ver la gloria de Dios. ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está impidiendo para que ese familiar sea llamado? Quizás necesitas perdonarle, decir te perdono, o irle a decir perdóname. No, pero yo como, ¿qué tal? Porque nosotros a veces somos orgullosos y vamos a responder y a decir, no, Señor, es que ya tanto tiempo, ¿ya para qué? Hiede. O sea, ya no hay nada que hacer, pero se nos olvida que Jesús está con nosotros y hay esperanza. Para eso mismo la hija de Jairo, ¿cierto? Que mientras Jesús está presente hay esperanza. Jesús estaba ahí y aún Jesús estando allí, ella decía, sí, yo creo. Habían cosas que necesitaban ser removidas desde afuera para que Dios operara desde adentro al que estaba muerto.
desde afuera, los que estaban vivos, entendidos, necesitaba trabajar con ellos. Bueno, quiten esto. Y la piedra no era una piedrita esas de que usted encuentra en la calle así chiquitica. Era una piedrota. Era la puerta. La puerta que impedía, ¿cierto? Esa piedra que impedía la salida de Lázaro. Esta pregunta es muy personal y debe ser respondida delante de Dios y delante del Espíritu Santo, diciéndole: Señor, ¿qué es la piedra que yo quizás puse en ese familiar y que hoy me estás diciendo que necesito remover para poder ver lo que el cielo dijo? ¿Qué fue lo que el cielo dijo? Tu hermano resucitará en el tiempo de aquí de Lázaro. ¿Qué es lo que el cielo está diciendo de tu casa? Tu hijo es un hombre de Dios, tu esposo es un hombre fiel, amoroso, pero tú estás siguiendo, dejando la piedra y diciéndole: no, Señor, sí, yo te creo, pero ya lleva no sé cuánto tiempo ahí y tanto que oramos. Si usted hubiera estado aquí, no hubiera pasado eso. Y Jesús estando ahí acompañándolas, diciéndole: hay algo que me está impidiendo que yo dé la palabra para que Lázaro me escuche y salga. Y a veces somos nosotros. Necesitamos trabajar nosotros en nuestro entorno, diciéndole al Señor: si hoy, querido o querida que me estás oyendo, necesitas perdonar, soltar el dolor, que fue que, mire, yo cometí esto y hice y me hicieron. Es tiempo de perdonar y quitar esa piedra del camino, para que puedas ver la gloria de Dios. Para poder ver la gloria de Dios, yo necesito creer que Dios lo va a hacer, pero en ese creer yo tengo que hacer algo. A Moisés le dijeron: crea, sí Señor, que se va a abrir el mar. La eternidad está diciendo eso. Lo temporal está cerrado. Pero mi querido, ¿qué tienes en tu manito? Hay una varita. Ah, bueno, eso es lo que usted tiene que hacer para que pueda ver la gloria de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, ¿qué es lo que en tu vida se puso ahí como piedra y que está impidiendo que ese ser que tú dices que llevas años orando no vea la respuesta? Quizás estás tan lleno de dolor, tan falto de fe, tienes rabia. Dice que sí, yo oro, pero no sé, o sea, uno lo quiere todo, ¿qué? Fácil. Y aquí nos habla del fruto de la fe, de creer en Él, de soltar y de obedecer. Porque si estuviésemos en la realidad, yo creo que de Marta y de María, también decimos: pero ¿cómo vamos a mover la piedra? Eso huele terrible. Ay, Dios mío, ¿cómo se le ocurre? Ahora sí Jesús enloqueció. Uy, Moisés, que abra el mar, y ¿cómo así que el mar nunca se ha abierto esto? Se enloquecieron la gente. Dios siempre nos mandará a hacer algo. No es todo y sin hacer nada. Siempre tendremos que hacer algo más. Correr una milla extra. Y quizás en esa milla extra yo tendré que soltar la rabia. Tendré que lavarle mejor los calzones, ¿cierto? Hacerle mejor la comida. No, para que sepa que ese hijo del diablo. Tendré que atenderlo mejor. Tendré que poner la otra mejilla. Pero es que eso es lo que no nos cuentan en las historias, ¿no? Habrá algo que hacer de más. Y yo no tendré que ser el impedimento para que la gloria de Dios se vea en mi casa. Muchos no quieren saber del evangelio, ni mucho menos resucitar, porque ven en la casa una obra. Cuando el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y llegan y, uy, no, qué horror de casa. Entonces quizá nosotros somos la misma piedra que estamos impidiendo que Jesús llame. Digo amén o creo que ya hemos entendido mejor, ¿cierto? Y en el verso 41 dice ya qué pasa. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. La quitaron.
obedecieron. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, ¡ay! Ahora sí hace lo que tiene que hacer. Dio gracias. Y hay algo interesante. En el verso 42 vuelve a decir: la clave es creer. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, el asunto se trata es de Dios. Esta persona no va a convertirse, o no va usted a ver un arrepentimiento si usted no le da el mérito a Dios. ¿Me hago entender? Si dice, solo Dios lo puede resucitar. Porque hay muchos que dicen, no, es porque yo oré. Y seguirá orando y no va a haber nada, porque está diciendo que es usted el que lo va a hacer. Por sus oraciones que yo llevo orando por él. Está diciendo que es usted el que lo está haciendo solo. Y aquí el mérito es para que la gente crea que en medio de la oración que usted hizo, el éxito estuvo en que sus ojos fueron puestos en él, y que el Dios de lo imposible hizo lo posible. Amén. Porque aquí es donde llevamos años orando, porque creemos que son nuestras oraciones lo que lo van a cambiar y transformar. Y ahí está equivocadísimo usted y yo. La clave y el éxito del cambio de esa persona es rendir mi vida, quitar los obstáculos, las piedras, todo lo que haya, y creer que aún en medio de lo temporal, Dios lo va a resucitar. Dios de lo imposible hará lo posible. Abrirá camino donde no hay, ¿cierto? No su oración. Y que aún en medio de la oración y de la palabra que usted esté declarando, no es lo suyo, es que Dios dijo eso. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. Aquí dice, para que ellos creyeran que Dios había sido enviado. ¿Por qué no hemos recibido? Porque no creemos que es Dios quien lo puede hacer. No, hermano, vamos a pedirle a Anacleto, a don Pancho, a don Zancudo, que nos ayuden a orar. Como si en la línea de oración fueran ellos los que fueran a hacer el milagro. Yo puedo reunir a 100,000 gente, pero si no tengo un corazón correcto de entender que el que lo puede hacer se llama Dios, perdí mi tiempo. Por eso es que todo lo que yo pida en oración, creyendo en Él, que es la eternidad, que solo Él, el Dios de lo imposible, lo puede hacer posible para ver su propósito, pues dijo, creo que nos queda claro, clarísimo, y vamos finalizando ya. En el verso 43, habiendo dicho esto, cuando ya lo entendieron, lo llama y le dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lo llama, no le dice resucítate, levántate, le llama por su nombre. Porque si no se resucitan todos los muertos que hay allá. Lázaro, ven fuera. Dice, ya no tienes que estar en el sepulcro. Tu lugar es aquí. Y lo curioso es que él da la palabra de ven fuera. Y dice, y el que había muerto salió, que hay algo curioso acá, ¿no? Atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. No fue Jesús el que fue a desatarlo. ¿Qué dice? Desátenlo para que quede libre. Aquí es cuando alguien llega al evangelio ya, donde debe ser tratado de sanidad interior, purificación, porque muchos dicen, ya recibí a Jesús y lo vemos haciendo cosas que no son y quizás vuelve atrás porque venía atado, salió a la vida pero viene atado con muchas cosas que no son. Maldiciones generacionales que deben ser quitadas. Aquí viene un proceso de purificación, pecados que no se confesaron, que hay que confesarlos, que hay que desarraigarlos, que hay heridas, que debe haber sanidad interior y todas estas cosas. Entonces,
todavía nos queda camino. Así que concluyo diciendo lo siguiente: la clave es creer que Él, no su oración, no yo, ni nada de esto, que Él lo puede hacer y que Él puede, Él puede cambiar todas las cosas. Muchas veces no recibimos porque no creemos a lo que Él dijo de nosotros y de nuestra casa. Quiero que allí donde estás, recuerde la palabra y la promesa que Dios declaró sobre tu casa. ¿Qué es lo que Dios dijo de tu esposo, de tu hogar? Y a eso es lo que Dios te está diciendo, que debemos orar y creer. Pero no es orar por orar, sino creyendo que cada vez que tú oras, el único que lo va a hacer posible se llama Dios. El único que puede abrir el mar, el único que puede hacer que no haya lluvia, el único que puede colocar reyes, quitar reyes, el único que puede decir sal fuera, se llama Cristo Jesús. Y creo que nos ha quedado claro. Escribe allí qué es lo que dijo. Si es un hijo tuyo, qué fue lo que Dios dijo versus la realidad. Pero tú dígale esta mañana al Señor: yo no me quedo con lo que está diciendo mi temporal. Yo creo a lo que tú me dijiste, lo que el cielo está diciendo. Ahora, Señor, ¿cuál es la piedra que yo tengo que remover? Si hay, antes de remover la piedra, antes de eso, debo creer en mi corazón. Ellos hicieron caso porque creyeron que Jesús lo iba a hacer. Pero lo primero que yo tengo que hacer es una autoevaluación de decir, ¿de verdad te creo, Dios? Y por eso no he recibido, porque no he creído a lo que tú dijiste. Y empieza primero a trabajar en tu corazón de creer, para que cuando puedas orar, resulte lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 21. Todo lo que ores, ¿cierto? Creyendo lo vas a recibir, porque eso sumará al propósito eterno. Al primero que debes trabajar no es solamente con el familiar, es contigo y Dios, de que tú puedas creer que realmente Él lo puede hacer. Allí donde estás, yo quiero que en esta mañana podamos ministrar esta verdad. Y cierra tus ojos y haz esto que te estoy diciendo, o empieza a pensar cuál es la realidad, qué has llorado, qué has visto de ese familiar, qué es lo que dice la gente, el murmullo, pero qué es lo que Dios declaró sobre tu casa. Padre, en esta mañana yo oro por cada persona que está allí en casa, Señor. Hay una realidad, Señor, pero yo he entendido esta verdad. No es tanto lo que yo ore, Señor, sino es creer que en esa oración tú lo puedes hacer. Jesús no oró orando muchas veces, oró solo una vez y tuvo la respuesta. ¿Y dónde estuvo la respuesta? ¿Dónde estuvo la clave? En creer que eras tú quien lo harías. Padre, eso es lo que nos falta a nosotros. No hemos visto a ese Lázaro, a ese familiar salir a la vida porque no hemos creído que tú lo puedes cambiar, que tú lo puedes transformar, que tú lo puedes hacer nuevamente. Señor, ese hombre, esa mujer que estaba en lugares de honor, de altar, de adoración. Señor, no somos nosotros quien los cambiamos. A veces nosotros con nuestra incredulidad somos los que hemos colocado esa piedra, pero hoy, Señor, nos aferramos a la verdad de lo que el cielo está diciendo, lo que el cielo está declarando sobre mi casa, sobre mi familiar, Señor. Y hoy decido creer, que usted pueda decir: yo decido creer a lo que Dios dijo de mi casa, lo que Dios dijo que haría conmigo. Padre, por eso en esta hora, toda piedra que haya, todo dolor, toda cuestión, Señor, de sanidad interior, toda rabia, todo lo que haya almacenado y que sea ese impedimento sea quitado en esta hora,
para que podamos ver la gloria tuya manifestándose de una manera sobrenatural en cada vida y en cada casa. Padre, dejamos este tiempo, Señor, nuestra familia, Señor. Tu palabra lo ha declarado, Señor. Tu palabra lo ha dicho, Señor, que tú eres la resurrección y la vida, el que aún al que esté muerto, Señor, si cree en ti, vivirá. Y nosotros creemos en ti. No hemos visto a ese familiar que viva porque no estamos creyendo en ti. Por eso nos levantamos, Señor, hoy a orar y a declarar, Señor, esta verdad de lo que tú estás diciendo, en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya sido de gran bendición para su vida, para su corazón. Deseando, como lo acabo de decir, que Dios sea animando en esta semana y usted pueda ser entendido a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere hacer en su casa, a lo que Dios quiere hacer en su hogar. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de lo imposible, Dios es un Dios sobrenatural. Nunca lo olvide. El éxito no es tanto de cuánto ore usted, sino que de verdad crea que Dios lo puede hacer. Amén. Esperando que la gracia, el favor, la misericordia del Señor esté sobre cada uno de ustedes, sobre nosotros. Y una feliz tarde. 1000 bendiciones para todos.